Este es día 185 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Amamos la palabra de Dios, compartirla, leerla, someternos y ser ministrados por ella. Amamos esta familia de lectores y participar juntos en esparcir la luz del Evangelio a través de estos audios y otros medios digitales. Hoy visitamos Segunda de Reyes, capítulo 9, 10 y 11. Uno de los trabajos de los profetas en la Biblia es comunicar los mensajes de Dios. Hemos visto tanto al profeta Elías como Eliseo dando grandes profecías. Algunas de estas se cumplen en los capítulos de hoy. Vamos a empezar en el reino del norte y abramos Segunda de Reyes, capítulo 9. Versos del 1 al 3. Eliseo envía un profeta para ungir a Jehú como vengador de Dios. Debido a la fama de Eliseo, la noticia de su visita se habría difundido rápidamente si se hubiera reunido en privado con Jehú. Por ello, envió a su sirviente a ungir a Jehú. Aunque no se nos dice el nombre del profeta, muchos judíos creen que fue Jonás. Para destruir el culto a Baal en el norte de Israel, Dios le encargó a Elías, predecesor de Eliseo, 3 misiones. Primero, le ordenó nombrar a Eliseo profeta y prepararlo para ser su sucesor. Segundo, le ordenó ungir a Hazael de Aram, Siria. Y tercero, le ordenó ungir a Jehú como el nuevo rey del norte de Israel. Eso lo leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 16 y 17. Los 3 matarían a los adoradores de Baal, Hazael y Jehú, usando espadas. En contraste, la espada de Eliseo es la palabra de Dios. Elías nombró inmediatamente a su sucesor, pero Dios rechazó su juicio sobre la familia de Acab y luego sobre los adoradores de Baal en el norte de Israel. Lo hizo para darles a los judíos la oportunidad de arrepentirse. Cuando Acab se arrepintió, Dios retiró su juicio sobre él y lo limitó a los miembros de la familia que se negaran a arrepentirse. ¿Ves cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero sí traeré el mal sobre su casa en los días de su hijo. Primera de Reyes 21, verso 29. Incluso cuando Dios comenzó a juzgar a los judíos, primero limitó su juicio contra la familia impenitente de Acab. Solo después de que los judíos se negaron nuevamente a arrepentirse de su idolatría, permitió que Hazael, el rey de Siria, los juzgara. Esto demuestra que Dios es compasivo, lento para juzgar y rápido para perdonar. Pero tú, oh Señor, eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Salmo 88, 15. Entonces el Señor pasó por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande en verdad. Éxodo 34, 6. Sin embargo, Dios no quiere que abusemos de su misericordia y gracia como excusa para pecar. Romanos 6, 1 y 2. Él ha mostrado misericordia a cada persona. Debemos corresponderle viviendo como una nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17. Versos del 4 al 10. El joven mensajero hizo exactamente lo que se le indicó. Le dijo a Jehú que sería el próximo rey de Israel y que Dios lo usaría para castigar a la casa de Acab. En el monte Horeb, Dios le reveló previamente a Elías: a quien escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y a quien escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Primera de Reyes 19, 17. Jehú vengaría a la familia de Acab, que había inducido a todo el norte de Israel para que adorara a Baal. Acab y Jezabel también asesinaron a los profetas de Dios. Primera de Reyes 18:4. Robaron las tierras de Nabot y asesinaron a Nabot y a su familia. Primera de Reyes 21:1 al 16. El juicio de Dios siempre viene precedido por sus advertencias. Dios advirtió que la dinastía de Acab perecería como las malvadas dinastías de Jeroboam y Baasa. Segunda de Reyes 9:9. Estos líderes introdujeron la idolatría en el norte de Israel con la adoración de becerros de oro. Establecieron un sacerdocio falso e impidieron que los judíos del norte de Israel adoraran a Jehová en su templo en Jerusalén. Cada líder ignoró las advertencias de Dios para que se arrepintieran. Dios juzgó a la casa de Jeroboam por esta maldad impenitente como advertencia para los futuros reyes. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 27 al 30. Baasa también ignoró esta advertencia y cometió actos de maldad aún peores. Como resultado, Dios también juzgó a su casa. Primera de Reyes 16, del 8 al 13. La familia de Acab sabía que Dios había juzgado a estos reyes después de sus rebeliones y su negativa a arrepentirse. La familia de Acab no necesitaba ni merecía más advertencias. Sin embargo, Dios le dio múltiples advertencias a través de Elías, Eliseo y otros.
Estas advertencias también incluyeron milagros. Por lo tanto, Dios dio a la familia de Acab múltiples advertencias y oportunidades para arrepentirse. Versículos del 11 al 13. Cuando el mensajero se fue, Jehú les contó a sus compañeros lo que había dicho. Los hombres de Jehú proclamaron a Jehú como rey del norte de Israel después de escuchar la palabra de Dios. Los soldados de Jehú no mostraban amor por Jehová. Esto quedó claro cuando se refirieron al siervo de Eliseo como un loco en el verso 11. Jehú tuvo cuidado de poner a prueba a sus hombres para ver si le eran leales. Jehú asumió que el aceite en su cabeza era una señal obvia de que el profeta de Dios lo había ungido. Tras escuchar la profecía de Dios, los hombres proclamaron rey de inmediato a Jehú. El toque de trompeta solía acompañar una proclamación pública, como lo leemos también en 2 de Samuel capítulo 15, verso 10. Al tender sus mantos también proclamaron su lealtad, como en 1 de Reyes 1:34. Esto le confirmó a Jehú que Dios estaría con él y que otros lo seguirían como rey. Versos del 14 al 23. Jehú trabaja con sus hombres para ejecutar a Joram. El rey Joram se encontraba en ese momento en una posición vulnerable. Los sirios lo habían herido en batalla y se recuperaba en la ciudad de Jezreel, lejos de la fortificada capital de Samaria. El rey Ocosías de Judá era sobrino de Joram. Por lo tanto, fue a Jezreel para ayudar a atender y apoyar a su tío herido. Aunque el rey de Judá estaba allí, Jehú y sus hombres asumían que era el momento oportuno para atacar. No consultaron a Dios sobre el momento oportuno de su ataque. Sin embargo, tomaron precauciones. Supieron que el rey aún contaba con gente leal. Por tanto, Jehú salió Ramot de Galaad, donde planeó su golpe de estado antes de marchar con su ejército hacia la ubicación del rey en Jezreel. De hecho, el rey temía que alguien lo atacara. Así envió 2 exploradores al ejército de Jehú, cada uno preguntando si Jehú venía en son de paz. La tercera vez que preguntó, Dios confirmó la respuesta. Él y su familia no encontrarían paz en rebelión contra Dios. Así los mensajeros se unieron a la rebelión. Versos 24 al 26. Jehú mata a Joram. Tras enfrentarse a Joram, Jehú confirmó el juicio de Dios, matándolo al instante. Los hombres de Jehú arrojaron su cuerpo en la viña de Nabot. Nabot era el hombre a quien Jezabel había asesinado porque Acab codiciaba su viña. Verso 27 al 29. Ocosías intenta sin éxito esconderse del juicio de Dios. Como Ocosías era descendiente de Acab y adorador de Baal, Jehú también lo capturó tras su huida y lo ejecutó. Versos 30 al 37. Por orgullo, Jezabel se pintó los ojos para parecer una reina cuando Jehú llegó a buscarla. Luego se burló de Jehú, comparándolo con el traidor asesino Zimri, quien gobernó solo 7 días. En 1 de Reyes capítulo 16, versos del 9 al 10. Jehú cumplió entonces una profecía al ordenar que mataran a Jezabel y a permitir que los perros se comieran su cadáver. Pasemos ahora a 2 de Reyes capítulo 10. Versos del 1 al 5. Como parte de la profecía de Dios, Dios juzgó a Acab y a su familia. Joram, el hijo mayor de Acab, murió por su rebelión contra Dios. Jehú, el vengador designado por Dios, mató entonces a Ocosías, el siguiente hijo mayor, y asumió el control del trono. Debido a sus muchas esposas, Acab aún tenía 70 hijos restantes. Según las leyes, para los redentores por parentesco, cualquiera de estos hijos tenía derecho a vengar la ejecución de Ocosías por parte de Jehú. Según las tradiciones vigentes en ese momento, cualquiera de estos 70 hijos restantes también tenían derecho al trono del norte de Israel tras la muerte de Ocosías. Jehú envió cartas a cada uno de estos posibles rivales junto con los funcionarios reales que servían a Acab. Los ancianos podían haber sido los jefes de las 10 tribus del norte y los tutores de los menores de edad. Todos estos herederos fueron retenidos dentro de la ciudad fortificada de Samaria con pertrechos militares. Jehú exigió que los gobernantes de la familia de Acab seleccionaran a un campeón para luchar contra él y resolver la disputa por el trono del norte de Israel, según el verso 3. Los 70 hijos sobrevivientes de Acab temían porque sabían que no eran rivales para el hábil general Jehú. Quizá también conocían la profecía de juicio de Elías contra los hijos de Acab. La muerte de Acab, Jezabel y sus 2 primeros hijos confirmó la realidad de la maldición de Dios. Por ello, rechazaron la oportunidad de luchar. En cambio, el tutor de uno de los hijos menores anunció que los herederos restantes de Acab proclamarían su lealtad a Jehú. Versos del 6 al 11.
Jehú exhibe las cabezas cortadas de los hijos de Acab y mata a sus consejeros y sacerdotes. Jehú no solo ejecutó a los hijos de Acab, sino exhibió sus cabezas cortadas para ahuyentar a los rivales. Luego ejecutó a los siervos de Acab, una ejecución que Dios no ordenó. Jehú abusó del mandato divino de matar personas que Dios aún no había juzgado. Aunque Jehú tenía la comisión de matar a los 70 hijos, abusó de su mandato mediante su crueldad y mató a los grandes hombres de Acab, a sus conocidos y a sus sacerdotes. Versos del 12 al 14. Ejecutó a los parientes de Ocosías. Además de matar por diversión y actuar con crueldad, Jehú tampoco buscó la guía de Dios sobre a quién debía matar. Así mató a los descendientes del difunto rey de Judá sin consultar a Dios. Versos del 15 al 17. Jehú ejecuta a los seguidores restantes de Baal ante Jonadab. Jehú demostró entonces que no tenía un buen corazón al jactarse ante un seguidor de Jehová de su celo por Dios. Versos 18 al 28. Jehú usa engaños para ejecutar a los adoradores de Baal en el norte de Israel. Jehú también demostró que actuaba por iniciativa propia al usar mentiras y engaños para matar a los seguidores restantes de Baal. Dios no autorizó las mentiras ni el engaño de Jehú. Las mentiras y el engaño no forman parte del carácter santo de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Números 23, 19. Versos 29 y 30. Dios recompensa a Jehú, pero este no logra retirar los becerros de oro. Aunque Jehú actuó con motivos equivocados, Dios lo recompensó por su obediencia. Sin embargo, Jehú se volvió complaciente en su camino al no retirar los ídolos del norte de Israel. Versos del 31 al 36. Dios juzga a Jehú por hacer tropezar al pueblo de Dios con los becerros de oro de Jeroboam. Debido a que Jehú no tenía un corazón recto, se desvió de su camino y desobedeció a Dios. Por lo tanto, Dios se vio obligado a juzgar a Jehú, comenzó a perder guerras y tierra. Vámonos ahora a 2 de Reyes capítulo 11. Versos del 1 al 3. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, asesinado por Jehú, mató a todos los demás miembros de la familia real que potencialmente podrían reclamar el trono y luego se autoproclamó reina de Judá. Pero sin que Atalía lo supiera, uno de sus nietos escapó. Se llamaba Joás y estuvo oculto de Atalía en el templo durante 6 años. Su escape fue orquestado por Josaba, hermana de Ocosías. Versos del 4 al 21. En el 7º año del reinado de Atalía, un sacerdote llamado Joiada comenzó a llevar a cabo un plan para derrocarla. Reunió a los capitanes y a la guardia y les reveló la existencia de Joás, el verdadero heredero al trono de Israel. Decidieron nombrarlo rey ante el pueblo y la guardia accedió a protegerlo durante la coronación. El día señalado, Joás fue llevado ante el pueblo y coronado rey. El pueblo celebró y aceptó su coronación. Su nuevo rey tenía 7 años. Cuando Atalía oyó al pueblo, entró en el templo y comenzó a gritar: ¡Traición! ¡Traición! Joiada ordenó a los guardias que la arrestaran. La sacaron del templo y la ejecutaron. Joiada hizo un pacto entre el rey, el pueblo y el Señor, que el pueblo de Judá obedecería a Dios y respetaría sus mandamientos. El pueblo fue a la casa de Baal, el dios falso, la derribó, mató al sacerdote idólatra y demolió los altares. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. ¿Qué actos y acciones de Dios te impresionaron en los textos de hoy? Dios demuestra su poder y control sobre los acontecimientos, su juicio contra la malvada casa de Acab, particularmente mediante la unción y las acciones de Jehú. Su fidelidad en el cumplimiento de su palabra, como se ve en la profecía sobre Jezabel. Dios utiliza a personas como instrumentos de su voluntad, incluso si éstas tienen sus propios defectos. Cumplió su juicio sobre la malvada casa de Acab, cumpliendo específicamente la profecía de Elías. También demuestra su disposición de usar a una persona con defectos como Jehú para llevar a cabo sus propósitos, a la vez que muestra las consecuencias de una obediencia a medias. Dios se revela como protector, restaurador del liderazgo justo y juez del mal. Preserva el linaje de David a través de Joás, a pesar del intento de la reina Atalía de eliminar a la familia real. Dios se vale de la valentía de Josaba y la fidelidad de Joiada para frustrar el malvado plan de Atalía y establecer a Joás como rey, restaurando así el linaje davídico. Dios se opone y juzga la idolatría y la maldad, simbolizado por la caída de Atalía. Amado lector, sé nuestro invitado mañana. El banquete está en 2 de Reyes capítulos 12 y 13 y 2 de Crónicas 24.
Escrituras inspiradas y Sé como Cristo condimentaron nuestro resumen de hoy. Gracias por ayudarnos a mantenernos en el ritmo. Un abrazo para todos y les recordamos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.